Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la resolución del ejercicio integrador de la teoría número 12, donde nos quedaban por resolver los incisos C y D, que consistían en ordenar la tabla según el promedio de goles por partido y mostrar la tabla reordenada en pantalla, y lo mismo para el apellido, reordenar por apellido. Acá no está aclarado en los incisos, pero la idea es ordenar en forma decreciente en el inciso C, es decir, que muestre los que tienen mayor promedio de goles por partido primero, y en el inciso D la idea es ordenarlos alfabéticamente en forma creciente, desde la A hasta la Z. Contábamos con este código que no hacía otra cosa que declarar los arreglos e imprimirlos en pantalla. Antes de imprimirlo se realizaba el cálculo de los elementos del arreglo promedio, que no estaban inicializados en tiempo de compilación, sino que se calculaban en tiempo de ejecución. Y mostrábamos la tabla mediante esta función, mostrar tabla, que recibía todos los arreglos como parámetros. Pues bien, ahora vamos a ordenarlos, ordenar toda la tabla en función del promedio de goles por partido. Para esto podemos usar cualquiera de los métodos que se vieron en la clase. Tal vez el que primero surge por la facilidad de implementación más que por otra cosa es el método de la burbuja, que consta de dos bucles anidados. El bucle externo se va a repetir tan veces, siendo tam el tamaño del arreglo, y el bucle interno va a recorrer elemento por elemento con otro índice, en este caso j, desde el primer elemento hasta el anteúltimo elemento, porque lo que hacemos es comparar el elemento j con el elemento j más 1, por eso no vamos hasta el último. Y dentro de ese bucle interno, lo que primero se realiza es chequear si están desordenados entre el índice j y el índice j más 1. Y ahora vamos a ver qué significa que estén desordenados, según qué criterio. Y si están desordenados, intercambiamos los valores entre ambos índices. Esto está escrito así medio pseudocódigo. Lo vamos a implementar ahora en C para el problema que tenemos acá, que es reordenar no solo un arreglo, sino toda una tabla. Bueno, el inciso C nos pide ordenar por promedio de goles por partido en forma decreciente, dijimos. Entonces, ¿qué significa que estén desordenados el elemento J y J más 1? Significa que el promedio de goles del elemento J es menor que el del elemento J más 1, porque lo queremos ordenar de mayor a menor. Entonces hay que chequear eso. Promedio de J es menor. Nos preguntamos si promedio de J es menor que promedio de J más 1. Si esto es verdadero, quiere decir que están desordenados y vamos a tener que intercambiar valores. Y acá viene la cuestión de este ejercicio. Si ordenáramos solamente el arreglo promedio, lo que haríamos es tomar una variable auxiliar, asignarle promedio de J. Una vez está guardado el valor de promedio J, podemos hacer la asignación en promedio J del valor actual de promedio de J más 1. Y una vez copiado promedio J más 1, promedio J, a promedio de J más 1, le asignamos el valor resguardado en la variable auxiliar. Todo muy lindo esto, pero solamente ordenaríamos de esta manera el vector de promedio. Los otros vectores no los tocaríamos y la tabla quedaría distorsionada. O sea, se nos mezclarían los datos entre los distintos jugadores. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Acá nadie va a negar que estamos ordenando de mayor a menor el vector promedio. Eso no hay discusión sobre eso, pero no estamos cumpliendo la consigna porque no ordenamos toda la tabla. No declaré algunas variables, la variable j y la variable auxiliar, que como la uso para almacenar los valores del arreglo promedio, tiene que ser de tipo float.
Bueno, fíjense, imprimo las dos tablas. La primera tabla es la tabla que tengo cargada con los datos de origen. Y fíjense qué pasa cuando muestro la tabla que supuestamente está ordenada. Lo único que se ordena de mayor a menor son los promedios. Fíjense, el mayor promedio que teníamos es 1.1, después 1.0, 0.7. Están ordenados de mayor a menor, pero en el resto de los arreglos se mantuvo el orden original y se distorsionó toda la información. Messi no tiene un promedio de 1.1 goles por partido. Messi tiene un promedio de 0.5. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer, como lo que ordenamos es toda la tabla completa, y para el índice J, en realidad, la información del índice J tiene que estar, tiene que ser coherente en todos los arreglos porque corresponde a un mismo jugador. Lo que tengo que hacer es intercambiar en todos los arreglos. El criterio sigue siendo que promedio se ordene en forma decreciente. Es la única, para ver si están desordenados, la única variable que mido es el promedio. Pero cuando intercambio tengo que intercambiar los 4 arreglos. Entonces, intercambio el promedio, voy a intercambiar los goles. Para intercambiar los goles, yo necesito una variable auxiliar de tipo entera. La voy a declarar por acá, le pongo sufijo i. Y bueno, y el algoritmo es el mismo. Hay que intercambiar el elemento j con el elemento j más 1 del arreglo goles. Luego voy a hacer lo mismo con el elemento j y el elemento j más 1 del arreglo partidos. Y finalmente me están faltando los apellidos de los jugadores. Con los apellidos de los jugadores también me encantaría poder hacer esto, pero lamentablemente C no me permite copiar un arreglo de caracteres a otro arreglo de caracteres. Así que voy a tener que recurrir a una función. Bueno, las funciones que vimos para copiar cadenas de caracteres, la más común es strcpy, es una abreviación de string copy, copia de cadenas, y se le pasan dos parámetros. El primero es la cadena de destino o el arreglo de destino donde se va a copiar la cadena que está en origen. Entonces, simplemente acá en vez de dejar el operador de asignación, vamos a mantener ese orden y lo pasamos como parámetro a la función string copy. En este caso voy a copiar la cadena en apellido J a la cadena auxiliar aux S, que la tengo que declarar, todavía no la declaré. Y con el resto de las falsas asignaciones voy a hacer lo mismo y voy a invocar a la función string copy para que realice la copia de las cadenas. Si no tuviese la función string copy a mi disposición, lo que tendría que hacer es copiar carácter por carácter del arreglo origen al arreglo destino, hasta encontrar el /0, que también lo tengo que copiar para identificar el fin de la cadena, dado que C no permite copiar todo un arreglo con una única asignación. Bueno, entonces para que esto funcione me estaría faltando declarar la cadena auxiliar de 30 elementos, la voy a hacer igual que la cadena máxima que puedo almacenar en apellido. Y como estoy usando la función string copy, voy a tener que incluir el archivo cabecera string.h. Vamos a compilar y a correr. Y ahora sí, vemos que la tabla ordenada está ordenada por promedio de gol por partido, pero se ordenaron todos los otros campos correspondientes al jugador. O sea, este promedio 1.1 correspondía a Más Antonio, que tenía 21 goles en tan solo 19 partidos, y es lo que tenemos en la misma fila que ese promedio de 1.1. El promedio de 0.7 corresponde a Batistuta, 54 goles en 77 partidos, que es lo que teníamos para Batistuta en la tabla original. Está bien, ya ahora tiene más sentido y bueno, con esto cumplimos la consigna del inciso D. Antes de continuar con el inciso D, vamos a hacer una modificación a la solución que tenemos acá y es hacerlo modular. Este código funciona, cumple con la consigna, pero es algo que no se suele hacer, dejar un programa principal con
tanto código adentro, pudiéndose modularizar y dejar un main mucho más limpio. La idea es generar una función que sea ordenar por promedio, que la invoquemos desde el main y sea una única línea y reemplace a todo el algoritmo de la burbuja que tenemos acá en estas 30, casi 30 líneas. Entonces, primero pensemos en el prototipo de la función, en la declaración. Va a ser una función que no tiene que devolver nada, simplemente tiene que reordenar los arreglos. La vamos a llamar ordenar por promedio. Y como parámetros va a recibir los 4 arreglos que vamos a copiar, los mismos parámetros que tenemos en la otra declaración. Me copio el prototipo y ahora vamos a escribir la definición de la función, el cuerpo, donde tenemos que implementar el método de la burbuja, que es este código. Lo voy a copiar, lo voy a sacar de acá, lo voy a pegar. Y acá mi idea es simplemente invocar la función ordenar por promedio y pasarle los parámetros que corresponden a la función. Entonces, corrigiendo algunas cosas que tenemos que corregir en la función, el programa nos va a quedar mucho más legible. Uno, cuando agarra un código de un programa, siempre empieza a ver por el programa principal, por el main, ve el algoritmo principal, y cualquiera que agarre este código lo va a entender. Va a ver que tenemos una tabla con determinada organización de entrada, que calculamos algunos valores de la tabla en tiempo de ejecución, mostramos la tabla, la reordenamos por promedio y la volvemos a mostrar. Bueno, ¿qué cambios tenemos que hacer en la función? Para empezar, yo copié el código directamente, hay un montón de variables que tenemos acá que no están declaradas. Ni la variable i ni la variable j, tampoco tenemos declarada el arreglo promedio, la variable auxiliar que es de tipo float, el arreglo goles, la variable auxiliar i. Bueno, primero hay que declarar las variables auxiliares, la variable auxiliar i que es entera, la variable auxiliar a secas que es de tipo float, y la cadena de caracteres auxiliar que tiene una longitud máxima de 30 caracteres. Después, respecto a los nombres de los arreglos, en realidad vamos a través de este parámetro a, vamos a hacer referencia al arreglo apellido, que es un arreglo local al main. Nosotros lo estamos pasando como parámetro de la función. Recuerden que cuando pasamos un arreglo como parámetro a una función, el arreglo se pasa como parámetro por referencia. Entonces, en la función vamos a usar el nombre A del arreglo, que es el nombre del parámetro formal, pero vamos a poder modificar el parámetro real. Eso tiene sus pros, porque podemos modificar el arreglo original, pero también hay que manejarse con cuidado, pues podemos distorsionar la información. El arreglo goles lo vamos a recibir con el parámetro G, el arreglo partidos con el parámetro formal P y el arreglo promedio con el parámetro formal prom. Lo mismo acá en la comparación, tenemos que comparar los elementos del arreglo prom. Ahora sí, tenemos el main como queríamos y tenemos el método de la burbuja implementado dentro de una función donde el criterio de ordenación es el promedio y va a ordenar con promedio decreciente. Compilamos, corremos y vemos que sigue funcionando de la misma manera el programa y sigue ordenando como queríamos. Para resolver ahora el inciso D, tendríamos que nuevamente ordenar toda la tabla con otro criterio, que es el de los apellidos en orden alfabético creciente. Lo que vamos a hacer, ya que lo tenemos planteado en forma modular el programa, vamos a seguir con la misma filosofía, el mismo paradigma de programación. Vamos a declarar otra función con el mismo prototipo que la anterior, salvo que el identificador va a ser ordenar por apellido. Voy a hacer una copia de la definición de la función y en vez de promedio vamos a cambiar por apellido. Bueno,
Fíjense que el único lugar donde tengo que cambiar es donde la función se fija si están desordenados los dos valores sucesivos, el valor en el índice j y en el índice j más 1. Pero ¿qué tengo que mirar acá? Los apellidos. Entonces, bueno, acá dentro de la función, el nombre del arreglo con los apellidos es A. Y además quiero que estén en orden creciente, entonces que estén desordenados sería que el elemento A de J sea mayor que el siguiente. Bueno, nuevamente yo estoy intentando llevar la notación de números a la comparación de cadenas de caracteres, y esto no es válido para C, así como no era válida la asignación. Entonces voy a tener que usar una función que permita comparar cadenas de caracteres respecto de su orden alfabético. La primera función que vamos a evaluar es strcmp, una abreviación de string compare, que compara dos cadenas que pasemos como parámetro. Entonces, dentro del if en realidad vamos a poner strcmp. ¿Y qué devuelve esta función? Esta función devuelve un número entero que va a ser 0 si ambas cadenas son iguales. A nosotros no nos interesa acá verificar si las cadenas son iguales, sino si están ordenadas o desordenadas. Bueno, esta función además devuelve un número mayor que 0, que en general está implementado para que devuelva un 1. Este número mayor que 0 lo devuelve si la cadena del primer parámetro es mayor a la cadena del segundo parámetro. En este caso, en esta invocación, devolverá un número mayor que 0 si la cadena en el índice j es mayor alfabéticamente a la de j más 1. Esto quiere decir, para nuestro programa, que están desordenadas. Y vamos a verificar eso, si es mayor que 0 el valor retornado por string compare. En caso de que la función devuelva un número menor que 0, quiere decir que la cadena en el índice j va a ser menor alfabéticamente a la cadena en el índice j más 1, que en nuestro caso significaría que están ordenados. Bueno, esa es la cosa que hay que cambiar nomás. Después, si están desordenadas, tenemos que seguir intercambiando los 4 vectores, así que no hay que tocar nada más de la función. Y simplemente en el main hay que agregar una nueva llamada, en este caso es ordenar por apellido. Vamos a pasar los mismos parámetros y después vamos a volver a mostrar la tabla. Fíjense que tenemos 3 impresiones de la tabla original, la tabla ordenada por promedio y después la tabla ordenada por apellido. Como quedaban muy pegadas las tablas, vamos a imprimir después de cada tabla un /n, con comillas simples, porque esta función imprime únicamente un carácter. Después de la primera y la segunda impresión de las tablas, vamos a dejar una línea vacía, si se ve mejor. Bueno, entonces tenemos la tabla original, la tabla ordenada por promedio de goles por partido y la tabla ordenada por orden alfabético del apellido de los jugadores. Y fíjense qué pasa acá. No sé si lo habían notado, pero Agüero estaba en minúscula en las impresiones anteriores, y ahora cuando ordena alfabéticamente debería ser el primero Agüero y lo pone último. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, y es que la función string compare lo que hace no es comparar en realidad si los caracteres están en orden alfabético, es una trampa. Lo que hace es comparar el valor numérico según la tabla ASCII. Entonces, si todas las cadenas que ponemos están en mayúscula, no hay problema porque las mayúsculas están ordenadas alfabéticamente de la A a la Z en orden creciente, y su valor numérico también. Entonces arrancamos por la A que vale 65, la B que vale 66 y así sucesivamente hasta el 90 que corresponde a la Z. Ahora, donde mezclamos mayúsculas y minúsculas, estamos en un problema porque las mayúsculas siempre van a tener un valor numérico menor que las minúsculas. Entonces, si usamos string compare pensando que va a ordenar las cadenas en orden alfabético y tenemos mezcladas minúsculas y mayúsculas, va a hacer cualquier cosa como hizo en este ejemplo.
¿Cómo lo solucionamos? Tenemos que usar otra función. Para empezar, vamos a hacer hincapié en esta función de acá, setLocale. setLocale establece ciertas configuraciones de idioma en determinadas características del programa y del funcionamiento. En particular, esta constante que ponemos acá determina que la característica de idioma la aplique solamente sobre los caracteres que se van a mostrar en pantalla, no sobre los números, no sobre las comparaciones que se hagan, etc. Entonces, para que podamos realizar comparaciones y que sean tenidas en cuenta el idioma español, que incluya la ñ, que incluya las vocales acentuadas, todas las características de nuestro idioma, ponemos ls-all y va a aplicar sobre la impresión de caracteres en pantalla y también sobre las comparaciones. Y bueno, tengan cuidado que esto también va a afectar a cómo se muestran los números, sobre todo la coma decimal. Entonces, habiendo hecho ese cambio, volvemos a cuando hacíamos la comparación y en vez de usar string compare, vamos a usar strcall. La función emula el string compare en cuanto a los valores de retorno. También, si ambas cadenas son iguales, devuelve un 0. Si la primera es mayor a la segunda en orden alfabético, teniendo en cuenta minúsculas y mayúsculas, vocales acentuadas, señas, etc., va a devolver un valor mayor que 0, y si es menor la primera a la segunda, devuelve un valor menor que 0. Entonces cambiamos eso nomás, compilamos, corremos, y ahora vemos que la tabla incluye a Agüero como el primer jugador, es el que debería ir primero según orden alfabético, a pesar de que tiene la A minúscula. Y bueno, con esto finalizamos la explicación del ejercicio integrador. Cualquier duda que tengan, no duden en consultar en el foro.